Continuamos el estudio de la serie Ejercicios para la Piedad, ejercicios espirituales que permiten vivir piadosamente. Estamos estudiando la rendición a Dios, condición inevitable para quienes quieren vivir piadosamente. Esta es la séptima parte. El sistema de pensamiento, sus doctrinas, su moralidad, su estilo de vida, la madurez de una persona al enfrentar los conflictos en la vida, evidencian si la persona es un religioso, es una religiosa o un creyente indiferente, o si por sus acciones demuestra que es un discípulo sumiso a Dios y obediente que ha rendido su vida a su Señor. ¿Cómo responde usted frente a las dificultades? ¿Como un discípulo o un religioso? Estudiemos algunas características bíblicas del siervo que elige la rendición. ¿Ha elegido usted rendirse ante el Todopoderoso? Yo sí. Escuche este principio. El cristiano que elige rendirse totalmente a su Señor tiene características propias de los discípulos obedientes que deciden amar a su Señor y vivir sumisamente. Sumisamente. La rendición total es una batalla entre voluntades. La voluntad de Dios, que es perfecta, buena, agradable, e incorpora el conocimiento total de cada situación pasada, presente y futura y nos brinda luz. Y al otro lado, nuestra voluntad, que es imperfecta, egocéntrica, siempre carente de un conocimiento completo. Debería ser obvio saber elegir qué voluntad es mejor seguir, ¿no es cierto? Sin embargo, a menudo nos encontramos en una batalla de la voluntad. Por supuesto, algunos más que otros, en distintas áreas, pero todos en diferentes áreas de nuestra vida. A veces queremos hacer lo que nosotros queremos, sabiendo que lo que Dios quiere es mejor. Una vida sumisa al Maestro debe tener las siguientes características. ¿Quiere estudiarlas? Primero, con la letra R. En primer lugar, para demostrar nuestra total lealtad, con la letra R de la palabra rendirse. No olvide que voy a hacer un acróstico. Con la letra R de la palabra rendirse. R. Respetando siempre a Dios por su soberanía y sometiéndonos totalmente a su autoridad mientras reconocemos nuestra falta de poder, nuestras imposibilidades y debilidades. Dios es celoso, querido. Dios es celoso, no admite que sus hijos tengan compromiso con otros dioses. La fuerte tendencia a dejarse guiar por los sentimientos personales y el materialismo, que son algunos dioses ajenos de la modernidad, pueden hacernos perder nuestra alianza con el único Dios de verdad. Rendirse. La historia nos demuestra que la gente ha luchado con todas sus fuerzas por no vivir en un mundo tiránico, ¿no es cierto? Nadie quiere vivir en la tiranía. Odiamos las tiranías en un gobierno. En la vida laboral, odiamos la tiranía de jefes malvados. En la familia, la mayoría de los adolescentes anhelan ser libres de sus padres, tomar sus propias determinaciones, aunque no están preparados, hacer lo que ellos anhelan, aunque no saben elegir lo correcto. Pero la libertad sin fronteras nos mete en un mundo de libertinaje. Las personas sin Dios quieren ser los amos y señores de sus vidas. La religión de más rápido crecimiento es el humanismo, pues hace que el hombre cumpla su deseo de ser su propio Dios, hacer lo que le place sin ninguna sanción moral. ¿A qué adolescente, a qué joven no cristiano no le va a gustar que le permitan hacer lo que le dé la gana? Dios desea nuestra libertad, pero desea libertad con responsabilidad y para vivir una vida dentro de las fronteras saludables, sin irnos a los extremos del libertinaje ni vivir en el extremo de la esclavitud. Se necesitan principios, verdades claras y que debemos adoptar con integridad. La pregunta es, ¿quién puede definir esas fronteras para que no sean tiránicas o libertinas?
¿quién puede determinar, fuera de nosotros, con más sabiduría que nosotros, quién puede determinar qué es lo bueno que podemos hacer y lo malo que debemos evitar? Es allí donde aparece con toda su gloria el primero de los 10 mandamientos que Dios entregó a su pueblo y que nunca ha sido abolido. ¿Quién sino el único Dios puede determinar lo que es bueno o malo para nosotros? ¿Quién sino nuestro Creador puede guiarnos con la sabiduría que es necesaria? ¿Quién sino el Rey y Señor puede entregarnos las doctrinas que nos permiten conocerle y la ética que nos permite vivir la vida de éxito y contentamiento que tanto necesitamos y que Él para nosotros diseñó? El primero de los 10 mandamientos divinos es claro: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Para rendirnos a Dios tenemos que obedecerlo, porque es Dios quien está entregando esta orden. No debe pasar por nuestra mente la idea de ignorarlo. Los genuinamente salvados por Cristo no podemos pensar en negarnos a cumplir lo que Dios manda. No puede vivir la vida cristiana sin una total rendición al Rey de Reyes y Señor de sus vidas en todas las áreas de la vida. Este mandamiento revela la autoridad divina única y su determinación de no aceptar compartir su autoridad con ninguna otra persona o cosa. No tenemos ningún derecho de respetar tanto a otra persona o institución, de tal forma que esa persona pase a ocupar el lugar preponderante y único que les corresponde a Dios. Y cuando usted, querida señorita, le permite a su novio tener relaciones sexuales con usted y no lo para en seco con mandamientos divinos, usted ama más a su novio que a Dios. Mediante este mandamiento, Dios hace conocer la autoridad que Él tiene sobre nuestras vidas para ser nuestro Creador. Él planificó nuestra existencia. Él tiene un plan y propósito extraordinario para nuestra vida y por eso Él tiene que ser la única autoridad. Si usted está maltratando, gritando, insultando a sus hijos y Dios le dice que no, ¿por qué? La declaración de rendirnos a Dios significa que existe un solo Dios. Es creador de todo, que tiene el poder, la autoridad y que tenemos que someternos a Él en toda área de nuestra vida. No tendrás dioses ajenos no solo es verdad en el Antiguo Testamento, pues las enseñanzas en el Nuevo Testamento certifican lo mismo. En 1 Corintios 8, Pablo dice que aunque para otros, no para ustedes, existan ídolos, tengan otros dioses, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y somos nosotros para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Maravilloso. Así tiene que ser la vida cristiana. Debido a que Él nos salva y quiere que disfrutemos de nuestra salvación y vivamos felices como salvados, Él se preocupa de darnos lineamientos claros sobre la forma como debemos vivir. Usted nunca va a vivir amargado, entristecido, destruido, violentado cuando usted vive conforme a los mandamientos divinos. Dios con su salvación nos declara libres para vivir en santidad. Hemos recibido la salvación porque hemos creído en la verdad, hemos conocido a Cristo que es el camino, la verdad y la vida. Y la Biblia declara: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Somos libres de la esclavitud del pecado? ¿Libres del dominio del Señor de este mundo? ¿Libres del gobierno de Satanás en nuestra vida para pasar a ser esclavos de Cristo, rendidos totalmente a Cristo nuestro Salvador, que tiene los más maravillosos planes para nuestra vida? Necesitamos la autoridad divina y además necesitamos entender que Dios nos hace conocer su autoridad porque Él nos ha salvado para que vivamos una vida nueva, restaurada, una vida que cumpla la razón de nuestra existencia. En el primer mandamiento, Dios establece su autoridad
y los límites que Él soberanamente ha determinado, en los cuales debemos centrar nuestra vida. Sus mandamientos, sus principios, no son las fronteras establecidas por un rey o por un juez humano, sino por nuestro Salvador, que cree que es esencial que vivamos dentro de sus límites para vivir como salvados y vivir realizados y felices. Debemos rendirnos a la autoridad de Dios en todas las áreas de nuestra vida y aceptar la autoridad divina, porque sin someternos a su extraordinaria autoridad, todos los mandamientos pasan a ser simples sugerencias o buenas ideas. Por eso hay gente que no le interesa el estudio de la palabra de Dios, no le interesa conocer lo que Cristo demanda. Nuestra motivación mayor para aceptar la autoridad divina es la firme creencia que debe tener todo cristiano de que Dios tomó la iniciativa para salvarnos, para declararnos libres, para vivir una vida realizada, y que solo Él sabe lo que es imprescindible para que vivamos una vida de excelencia. Él quiere que vivamos esa vida como resultado de la transformación maravillosa que realiza y de los principios extraordinarios que nos entrega, que si no los conoce la persona y no los estudia, no puede vivirlos. Para algunos el estudio de la palabra del Señor es simplemente preparar algo para enseñarle a los demás. Una cosa es tener una idea de Dios, o seguir creyendo en el Dios que conoció en la niñez, o creer en un Dios que le enseñaron en una religión. Queridos, una cosa es creer en lo que uno piensa de Dios, o en lo que uno quiere que sea Dios. Y otra muy distinta es creer en el Dios que ha sido revelado en las Sagradas Escrituras y que nadie puede degenerar su idea. Nuestro primer paso para rendirnos es conocer realmente quién es Dios, lo que Él espera de nosotros, lo que Él planificó para nuestras vidas, y además que nuestro Dios quiere todo nuestro ser. Quiere ser el dueño, nuestro amo, nuestro Señor. Por eso nuestra primera determinación, después de que Dios nos ha salvado solo por su gracia, es comprender muy bien que Dios demanda que tengamos total lealtad, que Él demanda ser nuestra mayor autoridad. Nuestro Dios sabe bien lo que necesitamos. Él sabe lo que debemos amar y lo que debemos odiar. Él conoce lo que debemos aceptar y rechazar, lo que debemos hacer y lo que debemos evitar. Él conoce cuáles son sus planes para nuestra vida, la razón de nuestra creación. Él sabe que su voluntad es perfecta, que sus mandamientos deben ser cumplidos, porque Él los ha dejado para nuestro bien, no para amargarnos la vida, no para quitarnos la alegría de la vida. Lamentablemente no todos los seres humanos tienen interés en Dios, pero los que decimos ser parte de su familia, si en verdad hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, si es verdad que Dios es la persona más importante para nosotros, y si realmente creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y si creemos que es nuestra única regla de fe y conducta, entonces Dios debe ser elegido como la más importante autoridad de nuestra vida, y tenemos que rendirnos totalmente a Él, y tenemos que estudiar diariamente la palabra de Dios. Un famoso escritor ruso alguna vez dijo: donde no hay Dios, todo es permitido. Yo puedo agregar que sin someterse a la autoridad divina y sin rendirse totalmente al Dios de la Biblia, es imposible vivir la vida cristiana como Dios la exige. Cuando las personas quieren ejercitar su libertad sin límites, o con límites que ellos se imaginan y se inventan, no quieren nada de Dios. Y si un creyente no desea rendirse, tal vez aún no conoce al Dios de la Biblia, ni ha recibido la salvación, o si es un creyente desobediente, pagará las consecuencias de su rebelión. Cuando Juan revela
la razón de escribir el Evangelio que lleva su nombre, dice con toda claridad que no es un libro de lecturas e historias. Su intención es que creamos que Jesucristo es el Salvador y Señor, y para que creyendo, dice, podamos vivir la vida que Dios planificó. ¿Quiere escuchar las palabras de Juan? Estas son mejores que las mías. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro, escribe Juan. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida eterna por su nombre. Por eso estudiamos la palabra de Dios. Por eso nos rendimos a Dios. Muchas personas no viven vidas cristianas saludables porque no se rinden a Dios. Si desea estudiar cómo responde Dios a quienes se preguntan, cuestionan su poderío, su soberanía, su autoridad, para determinar los asuntos de la vida. Si quieres ver cómo la gente vive de esa manera, estudie Job, capítulo 38-42. Y el libro de Job sacará la respuesta divina al desafío que presenta a los humanos que se atreven a cuestionar su autoridad y soberanía, porque allí hay personas que la cuestionan. Nada ni nadie puede ser la autoridad en nuestra vida, en la vida de quien desea rendirse a Dios. Dios no admite dioses ajenos. Dios no admite doble alianza. No admite que su novio, su novia, su padre, su hijo sea su ídolo. No permite que nadie ocupe ni un milímetro de su lugar de honor y poder y autoridad. Observe lo que Dios revela a María con respecto a su hijo. Le dice el Espíritu Santo: Él será muy grande, lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Está reinando Cristo en su vida? Su reino no tiene fin. Ninguno de sus hijos debe atreverse a poner a alguien o algo en el lugar de autoridad que solo le pertenece a Dios, si realmente somos hijos de Dios y parte de su reino. Nosotros vivimos en un mundo moderno, con elecciones modernas de dioses modernos. Las personas tienen algo que manda en sus vidas, y eso es que manda en su vida. Cuando le manda a hacer cosas que Dios no permite, ese es su Dios ajeno. Debido a lo que creen, toman sus decisiones, eligen sus amistades. Ese es el Dios que les mueve. Aunque Dios le dice: no te juntes con ese, se junta. La historia antigua fue similar. Los dioses eran diferentes, como vemos en el libro de los Hechos. En Hechos 17:22 dice: entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, mientras pasaba y miraba vuestros monumentos sagrados, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios desconocido, al que vosotros adoráis sin conocer, es a quien yo os anuncio. El apóstol Pablo declaró a los atenienses que ellos tenían muchos dioses, todos ellos creados por los hombres. Les habló del Dios que lo creó a él y a ellos, un Dios desconocido para ellos, para los atenienses, como lo es para el mundo confundido de hoy. Nosotros hoy podemos admirarnos de la ignorancia en que vivían en el pasado, pero no se asombre tanto, pues la misma ignorancia en asuntos espirituales existe hoy, pues el hombre, sus ideas, sus gustos, sus pasiones y emociones son los dioses de la filosofía humanista, y esa filosofía es parte de la mayor parte de la humanidad. Examinen qué basan sus decisiones, por qué las realizan, por qué eligen lo que quieren, por qué realizan sus elecciones las personas. Se dará cuenta que existen dioses dominantes. Es el Dios de su sexualidad, de sus gustos, de sus deseos. Y nuestro deber es renunciar a todo. Nada ni nadie debe ocupar el lugar que solo debe ocupar nuestro Señor. La entrega completa a Jesús
requerirá de la adquisición de la nueva cosmovisión bíblica, una forma totalmente diferente de ver la vida, las personas, las circunstancias y el mundo. No podemos arrastrar costumbres que eran parte del dominio de la vieja naturaleza del hombre pecador dentro del cristianismo. No debemos. Nos debemos arrastrar a la vida del reino las ideas y costumbres culturales que la Biblia condena. Un creyente indígena que en su cultura golpeaba a su mujer, en el cristianismo no debe. Los puntos de vista filosóficos a los que nos aferramos durante toda la vida sin Dios y tampoco debemos arrastrar ideas o hábitos religiosos dogmáticos al reino de Dios único, nuestro único Dios, que no admite nada que impida nuestra rendición total. El empleador, explotador, no puede venir a Cristo y seguir explotando y pagando sueldos de hambre a la gente. Dios no acepta nada de eso. No hay verdadera rendición cuando elegimos establecer nuestra propia doctrina, mezclar nuestras ideas humanistas, secularistas, comunistas con la verdad única del Evangelio. Dios no admite ninguna mezcla. Y ningún cristiano que elige su total rendición a Dios debe intentar hacerlo. Nada de nuestra vida antigua, nuestra visión del mundo, se debe mezclar con Dios. Mi conclusión es la siguiente: no es sabio creernos los capitanes de nuestra alma, los señores de nuestro destino y los dioses de nuestra vida, tomando decisiones que no están de acuerdo con la voluntad soberana de Dios. Es maravillosa y produce una vida de éxito y contentamiento la actitud de rendición total del creyente, a quien nunca deja de amarnos y siempre tiene para nosotros planes de bien, aun en medio de nuestros desafíos y sufrimiento. ¿Es Jesucristo realmente su Señor? ¿O tiene señores y dioses ajenos que están tomando el lugar que solo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo? Usted lo sabe.